El victorioso vive en nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Amén, amén. Bueno, no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra, ¿no? Pero, bueno, me parece que hoy hubo. Vamos a ver si el Señor pone el postre aquí, ¿no? Pero recibimos, tanto en la alabanza, en la adoración, o sea, como en la Santa Cena, la palabra de Claudio, ¿no? Que nos trae como para que nos miremos hacia adentro. Y bueno, es un tema que yo lo vengo hablando últimamente, eso, ¿no? El mirarnos nosotros, nuestra relación personal con el Señor, ¿sí? Eso que nos va a hacer afianzar los cimientos, esos cimientos espirituales, ¿no? Donde vienen esos cimbronazos, nos vamos a encontrar fuerte en el Señor, ¿no? Bien cimentados y arraigados, como dice su palabra. Amén. Yo voy a seguir con la charla de la última vez que prediqué, que hablaba sobre nuestra relación personal con Dios y de la vida devocional que tenemos que llevar. Habíamos hablado sobre que la devoción parte del hecho de que Dios se ha revelado a los hombres y podemos conocerlos, amarlos y recibir de su gracia. Esta realidad se perfecciona por la obra de Cristo, que como mediador y sacerdote nos abre la entrada a la presencia de Dios. Un momento de la historia donde ese velo se rompió, ¿sí? Y ya tenemos entrada al Señor. Habíamos hablado del impedimento, ¿no? Que no nos permitía estar en la presencia del Señor, que era el pecado, ¿sí? Y habíamos nombrado 2 versículos muy importantes. Primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otro versículo que es muy importante, Primera de Pedro 3:7, que dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y yo agrego también que es un tema para las mujeres esto también, ¿no? Tienen que estar en armonía con su marido para que las oraciones no tengan estorbo. Tenemos que vivir en armonía con el Señor, apartados del pecado. Habíamos hablado que el aspecto de la vida devocional era la expresión de amor a Dios. Y habíamos hablado de los accesos a la gracia. Los medios de gracia ¿y cuáles eran los medios de gracias? El culto personal, que vamos a seguir hablando de ese tema, la oración, el ayuno, es un medio de gracias, y la lectura de la palabra de Dios. Dentro del culto personal, habíamos hablado, vamos a agregar alguito más también. Ese culto adquiere suma perfección por medio de la obra de Cristo y el nuevo pacto en su sangre. En Jesús rendimos un culto espiritual que consiste en ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio y méritos del sumo sacerdote, Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo. Habíamos hablado. Y los elementos que constituyen el culto. Habíamos hablado de la adoración, que significaba rendir honra suprema y se manifestaba en 2 pasos. Habíamos leído el primero. El primero era la contemplación, contemplarlo al Señor. Habíamos dicho que era imposible
adorar lo que no se conoce. Por eso es imprescindible el conocimiento de Dios. No se trataba de formas, sino de recibir revelación de su persona, carácter y atributos. Y habíamos hablado cómo lo podíamos contemplar al Señor. Y en tres aspectos. Primero, habíamos dicho, contemplarlo en la naturaleza. Y habíamos leído Romanos 1:20. Lo vamos a buscar. Romanos 1:20, que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y habíamos hablado un poquito de eso, ¿no? De lo que podía ser un ejercicio, ¿no? De contemplar. Lo podíamos contemplar en una puesta del sol, en un paisaje, lo podíamos contemplar en una flor, en un pájaro, o sea, en la creación en sí. Es una forma de ver al Creador en su creación. Habíamos también hablado de contemplarlo en la persona de Cristo. Y habíamos leído un par de versículos, Juan 1:18, que a Dios nadie lo vio jamás, sino el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús mismo había dicho, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea que podemos ver a Dios en la persona de Cristo. Yo lo voy a pasar porque eso ya lo prediqué. Es un buen ejercicio y meditación, leer la palabra, leer los hechos de Jesús y meternos ahí adentro, en la misma Biblia. Es como que no leerlo como un diario, como un libro, sino vivirlo, estar ahí. ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar esos detalles que por ahí pasan desapercibidos, ¿no? Si lo leemos, nada más. Y yo había dado un par de ejemplos, ¿no? Cuando le llegaron a Jesús con la mujer adúltera, que lo habían encontrado en ese pleno momento, y se la presentaron a Jesús como para hacer justicia, apedrearla, ¿no? Y Jesús, dibujando, los miró y le dijo, el que esté libre de pecados, tire la primera piedra. Y yo me imagino a todos los fariseos con la piedrita así en la mano, ¿no? Como el corito que cantamos, tu palabra dice, ¿no? Y como para apedrearla. Claro, estaba ahí la autoridad del Padre, del Hijo, y estaba el Espíritu Santo también presente, ¿no? Donde uno a uno agacharon la cabeza y se fueron, ¿no? El meternos en esos detalles nos va a hacer conocer más la persona de Cristo, conocer a Dios, conocer el amor de Dios. Y así, de esa forma, viene esa transformación a través del Espíritu Santo en nosotros, de lo que habló hoy Claudio, ¿no? Y son 58 y hay más. Es un ejercicio. Y con este ejercicio podemos encaminar cualquier situación buscando la respuesta de Cristo a la misma. En la palabra del Señor tenemos respuesta para todo, hermanos. La tenemos que encontrar. Muchas veces somos un poco duros para encontrarla. Pero bueno, es un ejercicio. Yo creo que en este proceso de transformación nos vamos acercando más al Señor. Lo vamos entendiendo más. También hablé que en contemplarlo en el Espíritu Santo.
Y había leído Romanos 8:26. Lo vamos a buscar. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, contemplarlo en la naturaleza y en la persona de Cristo, lo podemos contemplar con nuestro intelecto. Esto es distinto. Contemplarlo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo afirma que al no saber orar como conviene, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, otorgándonos el don de la oración en el Espíritu. Que no es el hablar en lenguas eso, es otra cosa. Eso proviene directamente de su corazón, permitiéndonos ¿qué? Ser transformados. Y yo creo que el Señor hoy nos está hablando mucho con esa palabra, ¿no? El ser transformados. Transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. De esa forma somos, en ese tipo de ejercicios, en el espíritu, ¿no? Somos librados de la pesada carga del intelecto, voluntad, sentimientos e imágenes. A mí me sucede que yo eso lo tengo que hacer bien de mañana de madrugada. Porque si lo hago a la tarde, o sea, mientras quiero entrar en la presencia del Señor en espíritu, por mi mente empieza a pasar todo lo que sucedió en el día. O sea, es una lucha que yo no la pude vencer a la tarde. Pero a la mañana, me levanto con la mente limpia, libre. Y es como que esas imágenes no se me presentan. Y puedo tener esa comunión con el Señor. Sí, en el espíritu. Lo que tengo es que madrugar. Pero bueno, es parte. A mí me sirve, a mí me da resultado. Esto es carismático. O sea, cada uno tiene que encontrarlo. Le tiene que buscar la vuelta para tener esta comunión con Dios en el espíritu, que es la que nos va a traer esa transformación y llevarnos a la imagen de Él. Lo otro es hermoso, pero es lo intelectual, que nos sirve, ¿no? Porque nos da el conocimiento, ¿no? Y es el conocimiento para no perecer, como dice su palabra. Pues mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese conocimiento lo tenemos que tener, pero esto es lo que nos da la fortaleza para vivir de victoria en victoria. Amén. Bueno, ya había hablado del método, ¿no? De Mateo 6:6. Entrar en la cámara secreta, estar quietito, aquietado todo nuestro ser, librarnos de la carne, de las cargas y dejarnos llevar por la guía del Espíritu Santo. En este misterio se encierra las mayores transformaciones, recibiendo además las gracias provenientes, y yo dije una palabra, de la infusión del Espíritu Santo. O sea, una infusión. Habíamos hablado de un vaso, una taza de agua caliente cuando se pone el saquito de té adentro. ¿Sí? Cómo vamos viendo cómo eso se va formando todo del color del té. O sea, nosotros entrando en la presencia del Señor, se convierte esa infusión también. ¿Sí? El Señor nos va poseyendo a nosotros. Se nos va pegando las cosas del Señor, sus virtudes en nosotros, a través del Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, eso es lo que habíamos hablado la última vez. Vamos a seguir también en el primer aspecto de la vida devocional, ¿no? Del culto personal.
Vamos a buscar el Salmo 95:6. Salmo 95, versículo 6. Vamos a hablar un poquito de la reverencia. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Ahora, cada vez que Dios manifestó su gloria, los hombres se postraron y adoraron. Tenemos un par de versículos. Génesis 17:3. Abraham. Génesis 17:3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Seguimos un poquito más adelante en Números. Números 16, capítulo 16, versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Cuando Dios manifiesta su gloria. Y en el Nuevo Testamento tenemos 1 Corintios 14:25. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 25. Y aquí el apóstol Pablo está hablando sobre lo que sucede en la iglesia, ¿no? Cuando hay profecía. Pero si todos, vamos a leer el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Amén. Qué importante. Lo vamos a ver eso. Bueno, ante la grandeza de Dios tomamos conciencia de nuestra pequeñez, de nuestra dependencia. Lo que se expresan señales de sumisión, como arrodillarse, inclinarse, postrarse con el rostro en tierra. Esta acción no se refiere solamente a una postura física, sino que manifiesta el espíritu del adorador, el cual implica respeto, sujeción, reconocimiento de la majestad divina y la entrega de todo el poder y el dominio al Señor. ¿Vos tenés poder y dominio para darle al Señor? ¿O creemos que tenemos poder y dominio, no? Nos tenemos que entregar de lleno al Señor. Porque eso que creemos que es nuestro no es nuestro. Él es de Él. Él lo dio. ¿Sí? A veces el enemigo nos engaña, nos hace creer que es nuestro. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, ahí habla de los 24 ancianos que se postran delante de Él, lo adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La reverencia de lo que estamos hablando es la consecuencia de la contemplación.
y es el medio que a través del cual rendimos honra y gloria al Señor. Nosotros contemplamos al Señor y vemos su gloria, ¿sí? Y ahí es donde viene esa reverencia, ¿sí? Otra de las formas de nuestro culto, la alabanza, ¿sí? Hebreos 13:15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora, alabar significa exaltar, elogiar, loar, glorificar, magnificar. Son actos que proclaman las grandezas y virtudes de Dios y que deben ser realizados por todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es presentada en la Escritura como un sacrificio que agrada al Señor, por lo que se constituye en una parte primordial del culto. Ahora, entre nosotros, la alabanza en los últimos años, dentro del ambiente evangélico, o sea, creció mucho, está madura. O sea, es más, le estamos prestando atención a eso como para alabar más al Señor, adorarlo, pero esto habla de nuestra alabanza personal con el Señor, ¿no? O sea, no se queda en los días de reunión nada más. Nosotros tenemos que alabarlo constantemente al Señor. Otro tema, la acción de gracias. Darle gracias al Señor. Que hoy empezamos así, ¿no? Alicia habló sobre ese tema. ¿Quién puede darle gracias al Señor? ¿Por qué le podemos dar gracias? Esa gracia inmerecida también, ¿no? ¿En qué consiste? En reconocer y agradecer a Dios sus dones y favores, ya sean materiales o espirituales. Entra todo el conjunto, hermano, no solo lo espiritual, lo material también. Tenemos que ser agradecidos. Siempre ha sido parte importante del culto, de tal manera que en el antiguo pacto debía realizarse en ocasiones preestablecidas. Bueno, eso es un tema, eso era antes. Ahora, ante la obra de Cristo a nuestro favor, la acción de gracias adquiere mayor dimensión y se hace más necesaria. De aquí que se haga mención a la misma en varias citas del Nuevo Testamento. Tenemos 1 Tesalonicenses 5, que nos habla, oren sin cesar. Digan gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Darle gracias a Dios por todo. Tenemos Filipenses capítulo 4, versículo 6 también, que habla, por nada estén afanosos. Filipenses 4:6 para los que están anotando. Me estoy acelerando, ya me estoy dando cuenta que están escribiendo rápido. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. El darle gracias a Dios por todo. Yo he contado una experiencia que tuve hace un par de años cuando me asaltaron y me robaron el coche. Tiros de por medio, ¿no? Y bueno, y yo quedé en la puerta, mirando cómo se iba mi cochecito con 5 personas adentro, ¿no? Y encima fui tan ingenuo que agarraron un pozo y digo, ¡ay, lo van a romper! Digo, sí, no, ustedes no saben, pero hay que estar en ese momento, ¿no? Digo, me lo van a raspar, ya no era más mío, se lo llevaba. Y sentí que tenía que dar gracias. Y me planté
Dije, no puedo dar gracias. O sea, no, yo sabía que todo lo que tengo yo era del Señor. Él me lo dio, se lo robaron a Dios, listo, ya está. No me preocupé por lo que se llevaron. Pero en el fondo tenía un orgullo que veía que no era para dar gracias eso. Y no le di gracias. Y pasaron, no sé, cerca de 2 meses, plena pandemia. Y bueno, allá por el barrio salió por las noticias que mataron a un muchacho. Que los que son de allá de los kilómetros se deben de acordar. Era el hijo de un carnicero muy querido del barrio, un chico joven, sano. O sea, se había puesto un gimnasio porque era muy deportista. Tuvo que cerrar el gimnasio por la pandemia. Se puso a hacer pizza con la novia y salían a vender pizza. Y tenían un lindo coche y lo asaltaron y le pegaron un tiro en el pecho. Por Gil. Esa es la palabra que le dijeron. No se resistió, lo mataron. La cuestión es que en los poquitos días agarraron a los ladrones. Y yo los vi por televisión en el canal Crónica y eran los que me habían asaltado a mí. Eran los que me habían... Yo me avergoncé mucho. Porque yo no... O sea, mi mente pensó en el coche nada más. Yo no me di cuenta en darle gracias al Señor porque me cubrió, me salvó la vida. Yo, hermanos, ese día tuve después de pedir el perdón al Señor, de avergonzarme mucho, digo, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no entendí esa parte, no? Pero bueno, aprendí. Esa es la parte buena. Y de ese día sí, yo le voy a dar gracias por todo. Por hoy que me dé un martillazo en el dedo, le voy a dar gracias. ¿Por qué? Porque es la buena voluntad del Señor. La acción de gracia tiene que estar en nuestra boca siempre. Debe ser difícil darle gracias a Dios cuando no damos martillazo, ¿no? Sí. Bueno, de lo dicho deducimos que como parte del culto personal debemos recordar cada uno de los dones y gracia del Señor, nombrándolos y agradeciéndolos delante de su presencia. Amén. Amén. Bueno, ¿qué te dio el Señor? En lo material, en lo espiritual. ¿Tenés un don? Hace un par de meses yo hablé sobre los dones. Dije que nos teníamos que fijar qué nos dio el Señor, porque todos tenemos algo. Si te lo dio, o sea, que lo tenés ya, si te diste cuenta lo que tenés, dale gracias a Dios por eso. Y Él te va a llevar a que lo edifiques cada día más a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a seguir un poquito más. La imploración de gracia. Esto es más profundo. Y que yo lo había leído la última vez, pero lo vamos a leer. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo mediante la gracia de Dios podemos obtener salvación, santidad, liberación y victoria.
Y yo quise profundizar un poquito más la palabra liberación. Es vivir libre, estar en libertad. Y encontré una definición de la palabra libertad. Esta definición la copié. ¿Sí? Esto lo había hablado Carlos Anacondia hace como 20 años. Pero prestémosles atención. Es la capacidad del ser humano para encontrar y realizar todos los actos que en perfecta armonía de su espíritu, alma y cuerpo le permiten disfrutar del gozo pleno de la vida. Así fue creado el ser humano. La capacidad de encontrar y de realizar todos los actos que en perfecta armonía de su espíritu, alma y cuerpo le permiten disfrutar del gozo pleno de la vida. Así fue creado el ser humano. Ahora, en el origen, un solo acto contrariaba la voluntad de Dios, cuya transgresión afectaría definitivamente su naturaleza y traería aparejada la pérdida del disfrute pleno de su naturaleza. O sea, perdería su libertad. ¿Qué acto era ese? La desobediencia a Dios, el pecado. Ahora, ¿quiénes son los que pueden vivir en libertad? Deberían ser aquellos que jamás hubieran pecado, manteniéndose en estado de pureza original. ¿Hay alguno acá? Lamentablemente, no. Busquemos Romanos 3. Romanos 3, versículos 23 y 24. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Que solamente aquellos que han sido justificados de sus pecados y viven sin practicar el pecado, para anotarlo, son los que viven en libertad. Repito, entonces debemos decir que solamente aquellos que han sido justificados de sus pecados. ¿Fuiste justificado? Yo sí. Amén. Fuimos justificados por Cristo Jesús. Viven sin practicar el pecado. Significado. No hay que llevar una vida de pecado. Muchas veces patinamos. Abogado tenemos. ¿Sí? Hoy se habló también sobre la confesión, ¿no? Esos son los que pueden vivir en libertad. Por esto, sin duda alguna, los hijos de Dios son los únicos que tienen derechos plenos de ser libres. O sea, nosotros, hermanos, tenemos derechos plenos de ser libres. ¿Amén? ¿Podés decir amén? No sé si me va a dar vergüenza, porque nunca lo hicimos acá. Vamos a darle un aplauso al Señor por esto. Me está saliendo. A ver, rompí algo. Bueno, sí. Tenemos los derechos plenos nosotros, hermano. Sí.
por su sacrificio en la cruz, no por mérito. Ahora, no nos dejamos engañar por el acusador, ¿eh? ¿Sí? No nos dejemos engañar. Somos libres. Podemos vivir en victoria. ¿Que vamos a tener luchas? Berta lo dijo hoy, ¿no? Sí, tenemos esa lucha. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Somos libres. Podemos decir que el remedio para nuestras debilidades e impotencias se encuentra en la gracia de Dios, la que debemos implorar y recibir por la fe. Y acá en 2 Corintios capítulo 12, 8 y 9, el apóstol Pablo habla de acuerdo a su debilidad, ¿no? Su aguijón. Cuando dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Con esa respuesta del Señor, yo creo que ahí Pablo recibió libertad. Fue libre, ¿no? Se quedaba con esa debilidad. Ya no le rogó más al Padre. ¿Por qué? Se aferró de la gracia del Señor. Bástate mi gracia. En esta parte del culto, donde despojado de toda suficiencia, acudimos al santuario celestial, que es el trono de la gracia, para hallar auxilio y oportuno socorro. La falta de relación con Dios impide que recibamos de su gracia y se evidencia en una vida espiritual mediocre, carente de poder, de victoria y de gozo. Carente de poder, victoria y gozo. Esas 3 palabras que tendrían que estar en nosotros muy cerca. Implorar de su gracia es vital para cada uno de nosotros y debemos ejercitarlas continuamente. Amén. Vamos a buscar el Salmo 126. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del 1 al 3. Y los que tienen la Reina Valera, el título, ¿no? Oración por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Bueno. Bien. Estaremos alegres, hermano. Ese gozo tiene que estar en nosotros. Porque el Señor nos llevó una vida plena. Una vida de plenitud. Y vamos a continuar con la consideración de la voluntad de Dios. En todo esto que estuvimos hablando, tenemos que frenar y considerar la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Esto es algo personal, esto es algo que en esa relación con el Señor, en su presencia, el Señor nos va a ir mostrando. Amén. Romanos 12, capítulo 1 y 2.
Me tengo que acostumbrar, es bueno esto. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense en la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Acceder a la presencia de Dios nos capacita para conocer la divina voluntad, ¿sí? Y nos da la oportunidad de entregarnos a Él para cumplirla. Tenemos ejemplos acá. El domingo pasado me dijeron, podés cerrar la reunión después de la prédica de Pili. Y yo soy medio de madera para esas cosas, ¿eh? Porque a mí me cuesta, ¿no? Cuando me agarran así de sopetón. Pero tenía un par de versículos que estaban dando vueltas por mi cabeza. Y el hermano, dentro de lo mucho que dijo, habló de activarnos. ¿Sí? Vamos a buscar Isaías. Lo vamos a volver a leer. Isaías 6. Bueno, muchos lo conocen porque este versículo lo estuve desparramando esta semana por todos lados. 6 del 1 al 8. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Yo no me lo imagino ni me lo quiero imaginar eso, ¿no? Pero está en la palabra del Señor, así que bueno. Así era ese serafín. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, las bisagras. Ya imagínense en puertas grandes, las bisagras, todo se estremecieron. Con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. El entrar en la presencia del Señor. Primero, se vio en el espejo y vio lo que era de labios inmundos. Que vive en un pueblo que tiene labios inmundos. Yo creo que él no se quiso justificar ahí. No. Todos somos así.
Entonces del altar salió el ángel con una tenaza donde sacó un carbón. Yo no sé si lo quemó, ¿no? Lo cauterizó, lo limpió. Y le dijo, ahora sos limpio, limpio de todo pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías estaba buscando al Señor y lo vio, lo encontró, vio su presencia y se vio él. Fue como reflejado en ese espejo, se vio él, se vio por dentro, inmundo como era. Fue limpio. Ahora automáticamente, ¿qué dijo él? A mí, envíame a mí, Señor. Voy yo. Fíjense que estamos hablando sobre la consideración de la voluntad de Dios. Otro versículo, Hechos 9. Versículo 3, del 3 al 6. Saulo iba respirando amenazas. Contra los discípulos del Señor. Ahora él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios ahí, ¿no? ¿Por qué? Y porque él amaba a Dios. Y veía que todo esto lo veía como una herejía. Pero bueno, él también tuvo su encuentro. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hay otras versiones que dice un haz de luz. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son patadas contra un pinche. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en estos momentos llegamos a un sentido más profundo del culto. Consiste ese sentido profundo en un propio ofrecimiento. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ofrecernos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, lo que leímos en Romanos. ¿Estamos dispuestos a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor? Ofrecernos a Dios con el objeto de que sus deseos se cumplan en nosotros. ¿Cuáles son los deseos del Señor?
sabiendo además que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, porque eso es lo que quiere el Señor, que todos los hombres sean salvos. Un sacrificio acepto, de olor grato, puede consistir en traer como ofrenda la fe de otros. Hermanos, un sacrificio grato es traer como ofrenda la fe de otros. ¿Qué significa esto? Predicar la palabra como hijos de Dios, así como te hablaron a vos. En algún momento, salgamos y hablemos la palabra del Señor. ¿Sí? Recibimos de gracia. Tenemos que dar de gracia. Algunos tienen más gracia que otros en esto. Dios da, pero todos podemos decir lo que Dios hizo por nosotros. Y el Espíritu Santo va a obrar, porque el Espíritu Santo está. Y el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, Él va a convencer cuando salga la palabra. Él no convence, o sea, sale la palabra y Él la reafirma, está. Él obra en la palabra que sale. Si nosotros nos callamos, y bueno, o sea, sigue esperando, obra por otros lados. De esta forma el culto se puede transformar en un acto continuo, hermanos, que constituye una forma de vida consagrada a Dios. La vida cristiana es un acto continuo. Esto es hermoso porque estamos juntos, alabamos al Señor, nos vemos, pero Heriberto decía los del camino. El camino es todo el día, todos los días, siempre, en cada momento, en cada situación. Amén. Yo voy a terminar acá. Tenemos que orar mucho por esto, que el Señor nos guíe, nos muestre, que consideremos la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios para nosotros internamente primero. Con los 50 proclamas que trajo acá mi hermano, tenemos trabajo, pero hacia afuera también. Tenemos que cambiar por dentro, semejanza, transformación, y después transmitirlo, porque lo recibimos nosotros por alguien que nos habló, nos predicó, y el Espíritu Santo obró en nosotros. Es la parte que nos compete a nosotros. Ahora, si queremos vivir en victoria, llevar una vida en libertad, tenemos que considerar la voluntad de Dios y comprometernos y vivirla. Ese es el sacrificio vivo. Vamos a perder la vida, y es lo que quiere el Señor. ¿Qué vida vamos a perder? La que nos sirve, la que dura poquito, o sea, la que cuando miramos para atrás nos encontramos que me equivoqué, se terminó todo. ¿Sí? Esta vida es la plena, la que tenemos esa plenitud de vida en Cristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que vos abras nuestra mente, nuestro corazón, nos muestres a cada uno de nosotros, Señor, lo que nos diste para darte gracia, gloria, lo que nos falta para seguir siendo transformados. Oh, Señor, también te pedimos que vos pongas valentía en nosotros, Señor. Oh, Señor, para que podamos transmitir tu palabra, ese sacrificio vivo, santo, agradable, ese culto racional, lo podamos vivir. Oh, Señor, lo podamos vivir, Señor, porque es la forma de tener victoria, Señor, de vivir con gozo, Señor, porque más bienaventurado es dar que recibir, dice tu palabra, Señor. Señor, por eso yo te pido que vos toques nuestra vida, nuestro corazón,
nuestra mente y nos muestres. Nos guíe, Señor, a toda verdad. Espíritu Santo, obra porque sin ti nada somos. Necesitamos de tu poder. Necesitamos que tu poder, Señor, nos toque. Oh, Señor, nos guíe, nos capacite. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.